porque si nos podemos explicar huevonadas, de verdad que vamos a tardar demasiado. Y bueno, al final, de verdad que ya lo he comentado bastante a varias personas que han preguntado, pero llevo 2 semestres tratando de ver el patrón, de establecer el patrón de cómo es el final, pero la verdad es que el final es más o menos impredecible. Lo que sí es seguro es que son 10 preguntas de cada uno de los parciales generalmente. 10 preguntas en primer parcial, 10 preguntas segundo parcial, 10 preguntas tercer parcial. Puede que haya más de algún que otro parcial, puede ser. Pueden que estén primero las preguntas del tercer parcial y de último las del primer parcial, también puede ser. Pero normalmente hay 10 preguntas de cada uno de los parciales, tanto para el final como para la reparación. Pero repito, todo puede variar. Otra cosa que también es más o menos, no segura, pero algo que nos permite saber cómo prepararnos para el final, es recordar más o menos lo que preguntaron en los primeros parciales. Los doctores evidentemente no van a querer repetir las preguntas, al menos que se pongan muy generosos. Pero como no van a querer repetir las preguntas, eso les da la ventaja a ustedes de imaginarse más o menos de que, por ejemplo, si en el primer parcial no preguntaron mucho ojo o no preguntaron mucho oído, probablemente vayan a preguntar bastante oído o bastante ojo en el final. ¿Por qué? Porque probablemente vayan, mientras construyen el final, lo que hacen es ver qué preguntaron en cada uno de los parciales. Y bueno, pueden decir como que, cónchale, no puedo preguntar trigémino porque en el primer parcial pregunté mucho trigémino y no tengo más preguntas de trigémino, pero casi no pregunté ojo. Así que vamos a preguntar ojo. Por ejemplo, repito, eso no es algo seguro, pero es una manera de imaginarse un poco las cosas para aumentar las probabilidades de ya saben, pues, de predecir las cosas. Otra cosa, claramente, imagínense bien las cosas. Si son 10 preguntas para todo un parcial, no van a dar muchas vueltas de marisquera. O sea, van a preguntar más que todo las cosas puntuales que ustedes necesitan saber. No las cosas básicas, ojo, no son las cosas básicas, pero sí cosas que los doctores van a querer que ustedes sepan sí o sí, ¿ok? Entonces, eso de que en este final preguntan cosas superficiales o cosas súper básicas, eso es mentira, porque hemos visto preguntas que son incluso más profundas que las que han hecho en los parciales propiamente. Así que, como les digo, ese patrón de que en el final hay preguntas fáciles, preguntas superficiales, eso aquí, en esta materia, no se ha visto en los últimos semestres, ¿ok? Así que bueno, en fin, ya saben, traten de estudiar por igual o repasar lo que falta, tanto para los de reparación como para los del final, los 3 parciales por igual. Si vieron que un tema súper importante no lo preguntaron en los parciales, puede que lo pregunten bastante en el final, puede ser. Y bueno, no esperen que las preguntas sean súper difíciles, pero tampoco esperen que sean súper fáciles, ¿ok? Pero bueno, todos aquellos que van a final están en final por algo. Exacto. No suele ser lo más superficial, pero sí los puntos exactamente, tal como dice Britannia. Pero bueno, no es nada para la que, o sea, si fueron a final es por algo, así que estoy seguro que los que van a final están más que preparados para todo eso. Así que bueno, que la fuerza los acompañe. Ajá, vamos rápidamente, pues. Se ve bien la imagen que se me está pegando. Esto, qué fastidio. Recuerden que tenemos suturas planas, escamosas, dentadas y esquindeslesis. La esquindeslesis, su mejor ejemplo es la articulación esfeno-omeriana, que no se les olvide eso. Articulación dentada son casi que todas las que tenemos en el cráneo. La sutura escamosa, básicamente la única es la temporoparietal. Y bueno, la sutura plana, el mejor ejemplo es la sutura internasal. ¿Ok? Recuerden, esquindeslesis, sutura esfeno-omeriana. Esto de verdad que no creo que se lo vayan a preguntar un final si no se los preguntaron en el parcial. Si tal, apréndanse los que están en rojo si quieren. Los que yo me aprendería sí o sí sería el lambda, el brepma, el terium, que recuerden que es el punto de unión del parietal, del frontal, del esfenoides o del ala mayor del esfenoides y de la porción escamosa del hueso temporal, y el asterium, ¿ok? Que recuerden que es el punto de unión del occipital, de la porción petrosal temporal y del parietal, ¿ok? Entonces,
Asterion, occipital, temporal, parietal. Terion, parietal, frontal, efenoides y temporal. Estos límites, ¿para qué repetirlos? De verdad. Recuerden principalmente que para el doctor Salazar, el límite posterior específico de la fosa craneal media es el borde anterior del surco del seno petroso superior. Es algo que él siempre recarga, pero que nunca lo han preguntado, porque de verdad que el doctor Ruber no comparte ese criterio, así que bueno, no lo preguntan, pero bueno, quién sabe. Recuerden también que el borde anterior de ese mismo surco del seno petroso superior, por ende, va a ser el límite anterior de la fosa craneal posterior, ¿ok? Los contenidos son súper evidentes a estas alturas de la vida. Después del primer parcial práctico, esto de verdad que es súper fácil. Pero recuerden las cosas que están en los límites. Es decir, surco prequiasmático, conducto óptico, están todo el límite de la fosa craneal media y la fosa craneal anterior. Pero son parte o forman parte de la fosa craneal anterior. Conducto óptico, surco prequiasmático, anterior. Pero las apófisis clinoides anteriores son de la media, que no se les olvide eso, ¿ok? Lo demás es súper evidente. Recordar, repasar, ya que se está uniendo gente, repasar en la fosa craneal media las estructuras que están en la superficie anterolateral del peñasco del temporal, ¿ok? De lateral a medial tenemos tegmen tímpano, eminencia arcuata, hiatos y surco de los nervios petrosos superficiales mayor y menor, y la impresión trigeminal. De lateral a medial. Pregunta de parcial casi que fija. Puede que lo pregunten al final, puede que no. En la fosa craneal posterior, de igual manera, estudiar las estructuras que están en la superficie del peñasco posteromedial, ¿ok? De lateral a medial. Bueno, aquí es de medial a lateral, disculpen. Conducto vestibular interno, fosita subarcuata, desembocadura del acuto vestibular y, por supuesto, el surco del seno sigmoideo, ¿ok? De medial a lateral. Recordar también que en esta fosa craneal posterior también podemos ver el tubérculo yugular y el foramen yugular, que a mucha gente parece que se le olvida. Lo demás es súper evidente a estas alturas de la vida, de verdad. Recordar que la base del cráneo externa no tenemos fosas. Las fosas son solo por dentro. Si me preguntan en relación a las bases del cráneo externa y me ponen fosa, eso está malo, eso es falso porque las fosas están por dentro, no están por fuera. Que no se les olvide ese detalle. Entonces, base del cráneo externa son zonas, no fosas. Zona anterior, zona media, zona posterior. Que recuerden que la que las delimitan son las líneas bimastoideas y la línea bicigomática o verticular. La zona media es la que nos interesa. Recordando que tenemos dos triángulos, el triángulo anterolateral, también conocido como triángulo articular, y triángulo posteromedial, también conocido como triángulo vascular, ¿ok? ¿Qué es lo que más nos importa de estas cosas? Recordar que el triángulo articular o anterolateral, que está en relación con la cavidad glenoidea, con la articulación temporomandibular, recordar que solo voy a tener tres forámenes o fisuras. Solo voy a tener ahí el foramen espinoso, el foramen oval y la fisura petrotimpánica. Toda fisura o todo foramen o todo conductillo que no sea ni el foramen espinoso, ni el foramen oval, ni la fisura petrotimpánica es del triángulo posteromedial. Entonces, evidentemente, si me dicen foramen incisivo, no voy a decir triángulo posteromedial. O sea, siempre dentro de lo lógico. Si me dicen un conducto o un foramen y no es ni el foramen espinoso, ni el foramen oval, ni la fisura petrotimpánica, eso es triángulo posteromedial o triángulo vascular. Recalcando el conducto del hipogloso, que la gente se le olvida, el conducto músculo-tubárico, que la gente se le olvida, los conductillos timpánico y conductillo coclear, que no se les olviden esas cosas que están en rojo, esos son parte del triángulo posteromedial. En el final del semestre pasado, perdón, o antepasado, no me acuerdo, preguntaron específicamente por el conducto del hipogloso en el triángulo posteromedial, por si acaso. No se les olvide tampoco que el foramen lacerum, ¿ok? Forma parte de este triángulo posteromedial. A pesar de que está en el límite, vean, está en todo el límite, forma parte del triángulo posteromedial. Y el foramen estilomastoideo, que también pasa por la línea de la división, forma parte del triángulo posteromedial. Entonces,
Siempre que tengan una duda sobre si ese foramen forma parte del triángulo posteromedial o del anterolateral, ustedes recuerden que si no es ni el espinoso, ni el oval, ni la fisura petrotimpánica, eso con casi toda probabilidad es parte del triángulo posteromedial. ¿Ok? Chévere. Y bueno, exceptuando el conducto auditivo externo, evidentemente que sí es parte del triángulo articular. No se les olvide que el foramen redondo es el único foramen que no se ve en la base del cráneo externa, pero sí en la base del cráneo interna, ¿ok? Que no se les olvide eso. El foramen redondo solo se ve dentro del cráneo, no por fuera del cráneo. Una pregunta que no sé si estoy equivocada, en la parte del foramen yugular y fosita yugular, Ajá. ¿en qué parte es que pertenece? ¿En la parte exocraneal o endocraneal? ¿Qué? El foramen yugular. Ajá, y fosita yugular. El foramen yugular forma parte tanto de la parte endocraneal como de la parte exocraneal. En la parte endocraneal yo lo encuentro en la fosa craneal posterior. En la parte exocraneal yo lo encuentro en el triángulo posteromedial de la zona media de la base externa del cráneo. En cuanto al foramen yugular. La fosa yugular, recuerden que es básicamente una parte del foramen yugular. Cuando yo uno escotadura yugular con foramen yugular, cuando yo uno escotadura yugular con fosa yugular, yo formo foramen yugular, literalmente. Entonces, fosa yugular es casi que lo mismo que foramen yugular, literalmente. Entonces, foramen yugular lo veo en las dos bases del cráneo. En la base externa, en el triángulo posteromedial, y en la base interna, en la fosa craneal posterior. Que no se les olvide eso. ¿Listo? Ah, importante. En la línea media está el tubérculo faríngeo y la fosita navicular. Recuerden aprenderse el contenido de cada foramen, fisura y conducto. A saber, vamos a meterles una de esto un momentico. Ya va. Mucho zoom. Un momento. Ajá. Repasarme todo, pero que no se me olvide la fisura orbitaria superior, la fisura orbitaria inferior, el conducto óptico, el foramen redondo, oval y espinoso. El foramen lacerum, recuerden que nada lo atraviesa porque en vivo está cubierto de cartílago. Ignoren lo que dice acá. Repasar el conducto auditivo interno, que lo vamos a repasar con facial. Repasar también foramen yugular, que lo han preguntado bastante en los parciales. Y repasar, por supuesto, fisura petotimpánica, que a la gente se le olvida el nervio cuerda del tímpano. Lo demás es no tan preguntable, pero repito, repasen todo para ir más seguros, ¿ok? Haciendo énfasis en lo que les comenté. Esto, ya saben, el trigémino inerva casi que toda la cara y parte del cuero cabelludo, pero no inerva el ángulo de la mandíbula. Esa parte está inervada por los ramos superficiales del plexo cervical, específicamente por el nervio auricular mayor. Perdón. Lo demás no nos importa mucho. Arteria facial. Pasa profunda a los músculos digástricos y estiloideo. Se adosa a los músculos conductores superior y medio de la faringe, que no nos importa mucho, pero pasa entre la glándula submaxilar y entre el músculo pterigoideo medial. Es decir, el músculo pterigoideo medial está lateral a la arteria facial y la glándula submaxilar está medial a la arteria facial. Es lo mismo que yo diga que la arteria facial está medial al pterigoideo medial o que está lateral a la glándula submaxilar. Específicamente, lo del músculo pterigoideo medial lo preguntaron en el final de hace como 2 semestres, si no mal recuerdo. El trayecto es lógica aplastante, recordando que pasa profunda a lo que son los músculos platisma, el risorio, los cigomáticos, los ramos del nervio facial, y pasa superficial
a lo que son los músculos bocinador, elevadores y el nervio infraorbitario. Pero eso no nos importa mucho. Recordar esta relación sobre todo. Importante las ramas, recordando que la Tardieu me agrega la arteria masseterina inferior, que los demás libros no me la agregan, pero bueno, labial inferior, superior, nasal lateral, su terminal, que es la angular, evidentemente. Recordar que tiene anastomosis importantes, específicamente con la arteria oftálmica. Recuerden que la arteria oftálmica, a través de la arteria nasal dorsal, se anastomosa con esta arteria angular. En la arteria maxilar tenemos mucha anastomosis. La supuesta masseterina de la maxilar se anastomosa con esta masseterina inferior, supuestamente, porque ya saben que eso depende de la fuente. La arteria palatina descendente se anastomosa con la palatina ascendente. La arteria infraorbitaria también se anastomosa por aquí con la arteria facial. Entonces tenemos varias anastomosis que son importantes. Así que si les preguntan, ¿esta arteria se anastomosa con la maxilar? Eso es correcto. Y recordar que dependiendo de la fuente también, la temporal superficial se anastomosa con la facial específicamente por este punto. Aquí se puede ver la anastomosis, ¿ok? Entonces, anastomosis importante, oftálmica, maxilar y temporal superficial. Vena facial se origina de la supraorbitaria y supratroclear, que me van a formar la vena angular. Evidentemente esa vena angular va a ir bajando y va a ir recogiendo sangre de todos estos lados. Tiene todos ese coñazo de afluentes, pero la que me interesa sobre todo son la vena facial profunda y la vena retromandibular. La vena facial profunda y la vena retromandibular son afluentes de la vena facial. Esta vena facial va a drenar en lo que es la vena yugular interna. ¿Cuáles anastomosis me interesan? Todas estas. Pero específicamente al doctor Ruber le encanta preguntar por la anastomosis entre la vena oftálmica superior y el seno cavernoso. ¿Por qué? Porque si una infección que agarre esta vía de la vena facial y agarre la oftálmica superior va a llegar al seno cavernoso y bueno, se imaginarán lo demás. También recordar que esta vena facial profunda se comunica o anastomosa esta vena facial con el plexo pterygoideo, que indirectamente también lo comunica con el seno cavernoso. Otras anastomosis de importancia está la vena retromandibular y la submentoniana, pero bueno, la tercera en importancia sería esta. La retromandibular conecta esta vena facial con la vena yugular externa, por si acaso. Recordar, vena facial se conecta con el seno cavernoso a través de la vena oftálmica superior. Lo han preguntado bastante. Músculos de la presión facial, tarea para la casa. ¿Y esto? Vamos a saltarnos esto, no nos importa. Pura cosa teórica. A ver, chévere. No, ya, mucho, ya. Para atrás. Componentes funcionales del nervio facial. Ya saben, inerva los músculos de la expresión facial. Además de estos músculos de la expresión facial, inerva a otros músculos que no son de expresión facial, pero que sí son derivados del segundo arco faríngeo, como el músculo del estribo o estapedio, el vientre posterior del digástrico y los músculos auriculares. Y me falta uno. ¿Cuál era el que me falta? Después me acuerdo. Y el estiloideo. Entonces, además de los músculos de la expresión facial, el nervio facial también inerva al músculo, el vientre posterior del digástrico, al músculo del estribo, al músculo estiloideo y a los músculos auriculares, ¿ok? Que no se les olvide eso. El punto es que por esta inervación es que tenemos el componente eferente visceral especial. Por la inervación del gusto, de los 2/3 anteriores de la lengua, tenemos el AB, ¿ok? ¿Por qué? Porque es una aferencia de una víscera y como es un sensitivo sensorial, eso es algo especial, por ende, AVE. La piel es algo somático y de la piel solo puedo recoger sensibilidad, así que aferente somático. Como es sensitivo somático, evidentemente eso va a ser general, ¿ok? Porque lo especial es para lo sensitivo sensorial, ¿ok? Glándulas lagrimal y salivales. Todo lo que sea glándula, todo lo que sea músculo liso, eso es sistema autónomo. Y todo lo que sea sistema autónomo tiene componente EVG. En este caso, específicamente parasimpático. Supuestamente por la sensibilidad glandular, que también es una parte, entre comillas, del sistema nervioso autónomo, se recoge la sensibilidad de las mucosas nasal y bucal. Repito, supuestamente. Pero si eso de supuesto es cierto,
tomamos en cuenta un quinto componente que es el aferente visceral general, por si acaso. Repito, esto es un extra que depende de los doctores. Los fijos son estos que están aquí arriba. Orígenes. El núcleo motor da origen al componente EVE, que da origen a su vez a la raíz motora o medial, es decir, el nervio facial propiamente dicho. ¿Ok? Los demás componentes se originan de otros núcleos y todos los demás núcleos dan origen al nervio intermedio, que también lo podemos llamar raíz lateral del nervio facial. ¿Ok? ¿Cuáles son estos núcleos? Los núcleos parasimpáticos, que en este caso son el núcleo salivar superior y el núcleo lagrimal, que algunos autores lo incluyen dentro del salivar superior, pero no nos importa mucho. El punto es que estos son núcleos parasimpáticos. Como son parasimpáticos, tienen el componente eferente visceral general. La porción superior del tracto solitario, evidentemente, ya vimos vía gustativa, eso es gusto. Como es gusto, es aferente visceral especial. ¿Ok? Esto ignórenlo porque eso lo leí de un lugar de dudosa procedencia y bueno, no tengo cómo confirmarlo. Pero el componente aferente visceral especial corresponde a la porción superior del tracto solitario. Y evidentemente, recuerden que el núcleo espinal del trigémino también es parte de los orígenes reales del nervio facial, específicamente el nervio intermedio, porque aquí están las neuronas que originaron los axones que recogieron la sensibilidad en la parte de la piel del oído. ¿Ok? Entonces, aquí está el componente aferente somático general. Entonces, ¿el núcleo motor del facial es origen real del nervio intermedio? No. ¿El núcleo espinal del trigémino es origen de la raíz motora del nervio facial? Negativo. ¿Los núcleos parasimpáticos originan a la raíz lateral del nervio facial? Correcto. ¿Ok? Pendiente con esas preguntas de ese estilo, que son fáciles, solo que la gente se confunde. Como ya saben, raíz medial, raíz lateral. La raíz medial es la motora, la raíz lateral es básicamente la sensitiva, que también tiene su componente diferente, pero bueno. Raíz motora, medial. Nervio intermedio, raíz lateral. ¿Cuál es más grande? La raíz motora. ¿Por qué? Porque tiene que inervar a 20 y pico de músculos, ¿ok? Surco bulbopontino es el origen aparente. Tenemos todas estas porciones que ya las conocen, ¿para qué repetirlas? Importantísimo, si no se los preguntaron en el primer parcial, puede que se los pregunten en el final. Recordar que en el conducto auditivo interno tenemos también, además del nervio facial y el nervio intermedio, tenemos la arteria laberíntica, que ya lo conocemos muy bien, y el nervio vestíbulo coclear. Los componentes vestibulares están hacia posterior. El vestibular superior, evidentemente, en la parte posterior superior y el vestibular inferior en la parte posterior inferior. El nervio coclear pasa por la parte anterior inferior. Y todo lo que más nos importa, que es el nervio facial, el nervio intermedio y la arteria laberíntica, pasa por el mismo lado. Y ese lado es el antero superior. Entonces, en el cuadrante antero superior tenemos nervio facial, nervio intermedio y arteria laberíntica. Al doctor Salazar le encanta preguntar eso. En la porción laberíntica, el nervio facial pasa posterior a la cóclea, anterior al vestíbulo. Del ganglio geniculado nace el nervio petoso superficial mayor, que recuerden que tiene componente parasimpático EVG, EVG, EVG. Componente del nervio petoso superficial mayor, EVG, eferente visceral general. En la porción timpánica, el nervio facial pasa superior a la ventana oval e inferior al conducto semicircular lateral. De aquí nace un ramo comunicante con el plexo timpánico que no nos importa casi. En la porción mastoidea tenemos dos ramos, el nervio estapedio y el nervio cuerda del tímpano. Estos dos ramos se originan en la porción mastoidea. Que el nervio cuerda del tímpano después sube para la caja timpánica, sí, pero se origina en la porción mastoidea, no en la porción timpánica. El nervio estapedio, a pesar de que no lo puse acá, como está inervando a un músculo derivado del segundo arco faríngeo, que es el músculo estapedio, evidentemente ese nervio estapedio es EVGE, eferente visceral especial. ¿Ok? Y el nervio cuerda del tímpano, como inerva a las glándulas salivales de la boca y al gusto de los tercios anteriores de la lengua, es eferente visceral general y aferente visceral especial. Entonces,
EVG tanto en el nervio petroso superficial mayor como en el cuerda del tímpano. Pero en el cuerda del tímpano, además del eferente visceral general, también tengo aferente visceral especial. Pregunta de parcial. Tengo todos estos ramos que no nos importan, ustedes se los leen de la diapositiva. ¿Se cayó la imagen? Olvídalo, ya volvió. Ah, ok. Chévere, chévere. Mira, si se vuelve a caer, hablen con confianza. Ok. Ajá. Aquí hay un resumen con todos los ramos. Se los leen de ahí. Parálisis facial, ya la explicación está de más porque ustedes conocen muy bien la vía motora. Recuerden que todos los núcleos motores de los pares craneales tienen inervación bilateral. La excepción es el núcleo motor del facial, que su porción inferior y anterior solo tiene inervación contralateral. Entonces, la porción inferior del núcleo motor del facial solo recibe fibras corticonucleares del hemisferio contralateral, mientras que la porción superior recibe fibras tanto del hemisferio ipsilateral como del hemisferio contralateral. Por ende, como el superior recibe de ambos hemisferios, cuando se daña un hemisferio, ese núcleo superior sigue. Pero como el inferior solo tiene a un hemisferio y es el contralateral, cuando se daña un hemisferio, el núcleo inferior o la parte inferior del núcleo motor del facial contralateral se queda sola, ¿ok? Como los hombres cuando les montan cacho. ¿Qué es lo que tenemos que saber con toda esta explicación? Que la parálisis facial central o supranuclear es contralateral y solo afecta a los músculos inferiores. Si les ponen paciente con el labio o con la comisura del labio derecho caído, ¿qué va a tener? Cónchale, parálisis facial central izquierda, porque era el labio derecho. Más nada, no necesito saber más nada. En cambio, si tiene toda la hemicara caída, toda la hemicara, músculos superiores y músculos inferiores, es decir, si me ponen párpado superior, por ejemplo, y comisura del labio inferior, yo sé que está toda la hemicara caída. Por ende, es una parálisis facial periférica, que es ipsilateral, es decir, que la lesión está del mismo lado que la manifestación clínica y, bueno, como ya les comenté, afecta tanto a músculos superiores como a músculos inferiores de la cara. Recuerden que la central la podemos llamar supranuclear y a la periférica infranuclear. Cuando la lesión es a nivel del núcleo motor del facial, eso se comporta como una parálisis periférica también. Eso lo vimos en parálisis indirecta o alternante de la vía motora. Recuerden que la parálisis facial, cuando es periférica, solo cuando es periférica, puede tener signos adicionales. ¿Cuáles son estos signos adicionales? Va a haber, si la lesión está a nivel de cuerda del tímpano, va a haber pérdida del gusto, evidentemente. Si la lesión también agarró al nervio estapedio, además de la pérdida del gusto, va a haber hiperacusia. Y si la lesión está aún más proximal, o sea, por acá, agarra el nervio de cuerda del tímpano, por lo que hay pérdida del gusto, agarra el nervio del estribo, por lo que hay hiperacusia, y agarra el nervio petroso superficial mayor, por lo que hay alteración de la inervación parasimpática de la glándula lagrimal, es decir, alteración de su secreción. Recuerden que si les ponen signo de Bell, eso es parálisis facial periférica, ¿ok? Si les ponen parálisis de Bell, eso es parálisis facial periférica, por si acaso. Recuerden también que si yo sé el segmento y yo sé cuáles ramos nacen de esos segmentos, yo puedo saber cuál nervio está afectado en cada lugar de la lesión. Fosa temporal, límites. Bueno, ¿esto para qué? Se lo leen de ahí, ya que tanto. Pero recuerden que el piso corresponde al terion y que el techo corresponde al músculo temporal con su fascia. Lo demás es súper evidente, la verdad. Contenido, músculo temporal, sus vasos, sus nervios, el nervio auriculotemporal, yo lo puedo ver en esta fosa. La arteria temporal superficial y sus ramas, evidentemente. Y el nervio cigomático temporal, que es lo que les gustaría preguntar a los doctores, porque no es muy evidente. ¿Alguien tiene el micrófono prendido? Esta fosa temporal se comunica con la fosa infratemporal a través de la apertura cigomática y a través de la órbita, a través de la fisura orbital subinferior. Esto es muy dudoso, pero bueno, los libros lo dicen.
Fosa infratemporal, se lo leen de ahí. Contenido. Que no se les olvide nunca que el nervio cuerda tímpano está en la fosa infratemporal, que el ganglio óptico está en la fosa infratemporal, que hay mucha gente que dice, no, que el ganglio óptico está en la fosa pterigopalatina, no, está en la fosa infratemporal. El nervio mandibular está en esta fosa infratemporal, evidentemente. La arteria maxilar, evidentemente, su primera porción. El plexo venoso pterigoideo se ve aquí, una parte se ve por acá, y bueno, el músculo temporal, su parte inferior y por supuesto los músculos pterigoideos. Comunicaciones de importancia con la fosa temporal, ya saben por dónde, con la órbita a través de la fisura orbital inferior, a través de los forámenes ovales y el foramen espinoso con la fosa craneal media, y a través de la hendidura pterigomaxilar con la fosa pterigopalatina. No confundir con hendidura pterigomaxilar con fisura esfenomaxilar. La fisura esfenomaxilar es la misma fisura orbital inferior, que no se les olvide eso. Fosa pterigopalatina, que es la que les encanta preguntar sobre todo. Superior, cuerpo del efenoides. Inferior, apófisis piramidal del hueso palatino. Hacia anterior está la tuberosidad del maxilar. Hacia posterior está la unión de las láminas de la apófisis pterigoides. Hacia medial está la lámina perpendicular del hueso palatino. Y hacia el lateral está la misma hendidura pterigomaxilar que la comunica con la fosa infratemporal, evidentemente. Recuerden también, bueno, lo voy a recalcar por si acaso, que hacia anterior, en la fosa infratemporal, también está la tuberosidad del maxilar. Entonces, la tuberosidad del maxilar es límite anterior tanto de la fosa infratemporal como de la fosa pterigopalatina. Allá va. Ok. Comunicaciones, importantísimo. Esta fosa pterigopalatina se comunica con casi que toda vaina. Con la fosa infratemporal a través de la hendidura pterigomaxilar, con la órbita a través de la fisura orbital inferior, con la cavidad bucal a través de los forámenes palatinos, con la cavidad nasal a través del foramen esfenopalatino, es decir, en su pared medial. Se comunica con la fosa craneal media a través del foramen redondo. Recuerden que el foramen redondo yo solo lo veo en la base interna del cráneo. ¿Por qué? Porque ese no sale hacia la base externa. Ese foramen redondo sale es hacia la fosa pterigopalatina. Me comunica fosa craneal media con fosa pterigopalatina. Y bueno, ya saben que el conducto ovidiano que nace del agujero rasgado anterior, también me comunica lo que es esta fosa pterigopalatina con la fosa craneal media. ¿Por qué? Porque por ahí pasa, por ese conducto ovidiano, el nervio ovidiano o nervio del conducto pterigoideo. Por el canal palatovaginal, ya va. El canal palatovaginal me comunica esta fosa pterigopalatina con la cavidad nasal. Lo pongo en rojo porque yo no sé cómo coño eso es posible, pero bueno, eso existe, eso es así, los libros lo dicen así, así que bueno, eso se lo podrían preguntar con malicia. Canal palatovaginal me comunica cavidad nasal con fosa pterigopalatina. Entonces, chévere. Contenido importante, la tercera porción de la arteria maxilar y sus ramas. El nervio maxilar y sus ramas. ¿Cuáles? Casi que todas. Bueno, literalmente todas, excepto que si el nervio infraorbitario. Pues. El ganglio pteriopalatino, sus raíces y sus ramas. Todas sus raíces y todas las ramas del ganglio pteriopalatino se ven en esta fosa. Y por supuesto la vena estánica inferior. Importante estas dos cosas que les encanta preguntarlo de vez en cuando. Recordar que el nervio maxilar y la mayoría de sus ramas y las raíces del ganglio pteriopalatino y las ramas del ganglio pteriopalatino se ven en la fosa pterigopalatina. Así que si les preguntan que si el nervio cigomático, por ejemplo, se encuentra en esta fosa, eso es cierto. ¿Por qué? Porque es ramo del nervio maxilar. Tarea para la casa, literalmente, pero importantísimo. Solo que me da flojera repetirlo. Recordar la acción, que creo que se los preguntaron en el primer parcial y todo. Acción de cada uno de los músculos, eso es pregunta casi, no, bueno, es pregunta de parcial, es pregunta de parcial. La inervación y la irrigación, más o menos. La inserción, más o menos. Pero la acción es pregunta de parcial. Arteria maxilar, las porciones, ¿qué me tengo que saber? ¿Cuáles arterias o cuáles ramas nacen de cada porción?
y cuáles de esas que nacen de esa porción, cuáles son ascendentes y cuáles son descendentes. Eso es lo que me van a preguntar, porque lo demás es lógica aplastante. A ustedes les preguntaron en el primer parcial, creo, que si en la primera porción nace la irrigación para las meninges. O sea, literalmente preguntó que si de la primera porción de la arteria maxilar nacen las arterias meninges. Literalmente preguntó eso, pero con otras palabras. Y bueno, mucha gente se enredó. Hay veces que pregunta que si de la primera porción nace una rama que irriga la membrana timpánica, que sería la timpánica anterior. Pero es literalmente la misma pregunta, pero con diferentes planteamientos, literalmente. Así que ya saben, si se aprenden las arterias, se pueden aprender un poquito de la irrigación que ofrece cada una. Y bueno, lo demás es literalmente lógica aplastante. Recordar que la arteria esfenopalatina, que pasa por el foramen esfenopalatino y que llega a la cavidad nasal, es rama terminal de la arteria maxilar. Plexo pterigoideo. Las venas temporales profundas, venas del conducto pterigoideo, venas estilomastoidea, venas meningia media, todo este verguero me forma o me da origen a la maraña que es el plexo pterigoideo. A través de las venas maxilares, yo llego a la vena retromandibular y puedo llegar a la vena facial por un ramo o a la vena yugular externa por otro ramo. Es decir, esta vena retromandibular se divide en un ramo anterior que se conecta con la vena facial y un ramo posterior que llega a la yugular externa o da origen a la yugular externa, mejor dicho. Ahí está esta anatomosis. Recuerden la vena facial a través de la vena facial profunda y recuerden que este plexo cavernoso se conecta con lo que es el seno cavernoso, ¿ok? A través de venas emisarias, a través de venas del foramen oval. Importante, el plexo pterigoideo se comunica con el seno cavernoso. El plexo pterigoideo también le encanta preguntarlo de vez en cuando. Nervio trigémino. EVE, eferente visceral especial, por la inervación de los músculos de la masticación. Pero además de los músculos de la masticación, el nervio trigémino también inerva, recuerden, al vientre anterior del músculo digástrico, inerva a los tensores, es decir, tensor del tímpano y tensor del velo del paladar, y también inerva al, ¿cuál me falta? Después me acuerdo. Al músculo mieloideo. Y también inerva al músculo mieloideo. Entonces, músculo mieloideo, vientre anterior del digástrico, tensor del tímpano y velo del paladar, junto con los músculos de la masticación, son la inervación eferente visceral especial del nervio trigémino. ¿Ok? Que no se les olvide eso, que mucha gente solo se acuerda de los músculos de la masticación. Piel de la cara, casi que toda la piel de la cara, aferente visceral general. El núcleo motor da origen a la raíz medial. Recuerden que la raíz medial siempre va a ser la motora. Y todos los demás núcleos dan origen a la raíz lateral. Entonces, la raíz lateral es la sensitiva, la raíz medial es la motora. Los núcleos ya se los conocen de más por la vía trigeminal. Y bueno, el núcleo motor, que también lo conocen por tallo encefálico. Ajá, ya saben, la medial es la motora, la lateral es la sensitiva. A diferencia del facial, aquí la lateral es más grande porque tiene que inervar una gran cantidad de piel, pero la medial es pequeña porque no tiene que inervar tantos músculos como el facial. Origen aparente en la base, lo voy a repetir por si acaso, base del puente o cara anterolateral del puente o cara anterolateral de la base del puente es el origen aparente del nervio trigémino. Recuerden que estas raíces sensitivas me van a formar en conjunto lo que es el ganglio de Gasser. El ganglio de Gasser solo se forma de las raíces sensitivas, ¿ok? La raíz motora no conforma el ganglio de Gasser. B1 y B2 nacen directamente del ganglio de Gasser, por ende solo tienen componente sensitivo, mientras que B3 nace una parte del ganglio de Gasser y otra parte de la raíz motora que nunca se incorporó al ganglio de Gasser. Por ende, el B3 tiene un origen en el ganglio de Gasser y un origen en el núcleo motor del trigémino. Por ende, tiene componente sensitivo y motor, o sea que es mixto, ¿ok? Aquí pueden ver cómo la raíz motora no se conecta con el ganglio de Gasser, sino que sigue para abajo. Chévere. Seno cavernoso. Pregunta de parcial. En la pared lateral de este seno, oculomotor, troclear, oftálmico, maxilar.
3, 4, B1, B2, 3, 4, 5, 1, 5, 2. Estos están en la pared lateral de superior a inferior. Mientras que en la pared medial tenemos el abducen, que es el 6, y la carótida interna. La carótida interna está superior al abducen. En el dibujito se puede ver todo, literalmente. Repasar esto, no vayan al parcial sin esto. Nervio oftálmico B1. Da el ramo meningio antes de pasar por la fisura orbital superior. También, antes de pasar por esa fisura, de acuerdo a algunos autores, es que nacen sus ramos, que son el ramo frontal, el lagrimal y el nasociliar. El frontal, chévere. Se mete, se divide en frontal lateral o supraorbitario y frontal medial o supratroclear. Listo. El lagrimal sigue derecho. El único detalle del lagrimal es que recibe un componente eferente visceral general procedente del ramo comunicante con el nervio cigomático. Entonces, aquí viene un componente eferente visceral general que viene del nervio ovidiano, que pasó por el ganglio trabeculopalatino, que se incorporó al nervio maxilar, después al nervio cigomático y llegó al nervio lagrimal a través de este ramo comunicante, y a través del nervio lagrimal es que llega a la glándula lagrimal. Eso es un detalle anatómico y funcional súper, hiper, mega importante, que no se les olvide. Eso es lo único importante del nervio lagrimal. Nervio nasociliar, chévere, sigue recto, tiene su raíz, que ya vamos a hablar de ella, pero da un ramo hemoidal posterior y dos ramos terminales, hemoidal anterior y infratroclear, ¿ok? El hemoidal anterior y el infratroclear son ramos terminales, el hemoidal posterior es ramo colateral. Antes de dar esos ramos, por supuesto, él da una raíz sensitiva, y antes de dar esa raíz sensitiva, recibe también componentes simpáticos, es decir, eferente visceral general. Ese componente simpático va junto con esa raíz sensitiva, evidentemente, para el ganglio ciliar. De esa raíz sensitiva nacen los nervios ciliares largos y del ganglio ciliar nacen los nervios ciliares cortos. Entonces, los ciliares largos nacen de la raíz sensitiva, los ciliares cortos nacen directamente del ganglio. Los ciliares cortos tienen componente eferente visceral general, tanto simpático como parasimpático, pero los ciliares largos solo tienen componente simpático. ¿Ok? Chévere. Y bueno, y tanto los largos como los cortos tienen componente aferente somático general. Por si acaso se lo llegan a preguntar, recordar que de estos tres nervios, el único que pasa por el anillo de zinc es el naso ciliar. Y por si acaso, las relaciones de lateral a medial es lagrimal, frontal, nasociliar, de lateral a medial. Y de superior a inferior, frontal, lagrimal, nasociliar. Es decir, el que está aquí literalmente. Nervio maxilar va a pasar por el foramen redondo. Antes de pasar por el foramen redondo, da el ramo meningio recurrente. Bueno, no es recurrente, disculpen, pero da el ramo meningio. Después de pasar por el foramen redondo, ¿a dónde va a llegar? A la fosa pterigopalatina, evidentemente. Cuando llega a esa fosa pterigopalatina, da su raíz sensitiva para el ganglio pterigopalatino. De ese ganglio pterigopalatino van a nacer muchos ramos, pero principalmente el nervio palatino mayor, el nervio nasopalatino, el nervio faringio y los ramos nasales pósteros superiores. Todos estos nervios que nacen del ganglio pterigopalatino tienen componente aferente somático general y eferente visceral general, que no se les olvide ese detalle. Después su relación con el ganglio, nace el nervio cigomático dentro de la fosa pterigopalatina, que tiene componente eferente visceral general que llegó del ganglio pterigopalatino, nace el ramo comunicante que manda ese componente para el nervio lagrimal y termina como un nervio cigomático temporal y cigomático facial. Chévere, eso es lo que importa de ese nervio. Aquí, respecto a los ramos alveolares superiores y todo eso, hay gente que dice que nace de la fosa pterigopalatina y hay gente que dice que nace directamente del nervio infraorbitario. Pero bueno, eso ya depende de la fuente. ¿Nos importa? No nos importa porque creo que no lo preguntan. Pero bueno, ya saben, está esta disparidad respecto a los ramos alveolares, si nacen de acá o nacen por acá. Si son ramos del infraorbitario o si son ramos del nervio maxilar. Pero bueno, eso va a depender de todo. Recuerden que el nervio maxilar inerva esta parte de la piel,
para que se ubiquen un poco y recuerden que como está en la fosa palatina, literalmente puede llegar para todos lados. Puede llegar para la cavidad nasal, puede llegar para la cavidad orbitaria, puede llegar para la fosa infratemporal, puede llegar para la cavidad bucal, para todos lados puede llegar porque está en la fosa palatina y eso se comunica con toda vaina. Nervio mandibular, chévere. Ya saben que tiene dos raíces, es decir, tiene un origen sensitivo y un origen motor, es mixto. Recuerden que después de pasar por el foramen oval, que es este es el foramen oval, después de pasar por el foramen oval, da un ramo meningio recurrente, que después pasa por el foramen espinoso. No está en el dibujito, pero recuerden eso. El ramo meningio recurrente de B3 nace en la base del cráneo externa, después de pasar por el foramen oval y se devuelve por el foramen espinoso. Chévere. Hay dos troncos, un tronco anterior y un tronco posterior. Las relaciones de todas estas cosas se las estudié en su casa. Pero del tronco anterior lo que me interesa saber es que todos son motores, excepto el nervio bucal, que es sensitivo, es decir, aferente somático general. Cuando este nervio bucal nace en conjunto con el nervio temporal profundo anterior, se forma un tronco temporobucal que, como tiene un componente motor y uno sensitivo, es un nervio mixto, ¿ok? Entonces, todos los ramos anteriores o todos los ramos del tronco anterior son motores o eferentes, a excepción del bucal y a excepción del tronco temporobucal cuando existe. Recordando que el temporobucal es mixto, ¿ok? Y en el tronco posterior, todos los ramos son sensitivos, exceptuando el nervio alveolar inferior, que es mixto. Tiene un componente aferente somático general y un componente aferente visceral especial, que recuerden que ese es el componente que va a inervar tanto al músculo mieloideo como al músculo digástrico, específicamente su vientre anterior. ¿Ok? Chévere. Ganglios parasimpáticos. Importante esto también. Ya sabemos un poco de vías, así que esto es más fácil de comprender. Entonces entenderán cuando les digo que las raíces simpáticas son postganglionares. ¿Por qué? Porque son segunda neurona, es decir, ya hicieron sinapsis en los ganglios simpáticos que están en la cadena simpática torácica o en los ganglios cervicales, sea donde sea, ya hicieron sinapsis, por ende ya están hechos, son postganglionares, pero las raíces parasimpáticas apenas es que están llegando a sus ganglios. Como apenas es que están llegando a sus ganglios, evidentemente son preganglionares. ¿Por qué? Porque antes de llegar al ganglio, como no ha hecho sinapsis, son primera neurona, es decir, son los axones de la primera neurona, son preganglionares. Después de que hacen sinapsis, es decir, después de que pasamos el ganglio, tanto las fibras simpáticas como las parasimpáticas van a ser postganglionares. Entonces, sabemos que cada ganglio tiene una raíz sensitiva, una raíz simpática y una raíz parasimpática. Pero las únicas que hacen sinapsis en este ganglio son las raíces parasimpáticas. Por eso que se llaman ganglios parasimpáticos, porque solo hacen sinapsis las fibras parasimpáticas, preganglionares. ¿Ok? Chévere. Raíz del ganglio ciliar. Sensitiva, nervio nasociliar. Simpática, plexo carotido interno. Parasimpática, nervio oculomotor. La raíz parasimpática del ganglio ciliar es el nervio oculomotor. Ganglio pterygopalatino. Raíz sensitiva, nervio maxilar. Raíz simpática y parasimpática vienen en conjunto con el nervio vidiano, es decir, el nervio vidiano le da tanto la parte simpática como la parte parasimpática, ¿ok? Recordando que la parte simpática corresponde o nació del nervio petroso profundo, ¿ok? Que es un ramo del plexo carotido interno también. Y la parte parasimpática vino del nervio petroso superficial mayor, que a su vez vino del facial. Ya se conoce la historia. Ganglio óptico, su raíz sensitiva es B3. Específicamente, según algunos autores, el nervio lingual. ¿Ok? Entonces, raíz sensitiva del ganglio óptico, nervio lingual o B3 simplemente. Raíz simpática, plexo de la arteria meningia media. Raíz parasimpática, nervio petroso menor, que es ramo del glosofaringio. El nervio petroso menor, que es ramo del glosofaringio, proporciona la raíz parasimpática del ganglio óptico, por si acaso.
Y el ganglio submandibular tiene su raíz simpática en el plexo de la arteria facial y su raíz parasimpática en el nervio lingual. ¿Por qué del nervio lingual? Porque recuerden que aquí hay fibras del nervio facial, con la vía de cuerda del tímpano y toda esa vaina. Entonces, el cuerda del tímpano se unió a este nervio lingual, y a través del nervio lingual es que llega al ganglio submandibular. Chévere. Entonces, raíz sensitiva, raíz simpática y parasimpática de cada ganglio. Los ramos eferentes no son tan importantes, pero bueno, apréndanselos por si acaso. Listo la primera parte. Denme un break y le damos con la segunda parte del primer parcial. Mira, ahorita ni no quieres dar el segundo parcial. Hola ¿Tienes algo? Marco, yo puedo ayudar con